El ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que este miércoles o jueves se retomará el diálogo con los dirigentes del movimiento social de Aysén para continuar con las negociaciones que pusieron fin a más de un mes de movilizaciones, un mes y medio casi. Bueno, para ello no se descarta enviar al ministro de Energía, Rodrigo Álvarez, a la zona, pese a que sus anteriores intentos de negociación no fueron efectivos. Y sobre cómo continuará el diálogo en Aysén, nos encontramos con otro de los interlocutores claves del gobierno en este conflicto, el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado. Subsecretario, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Le molesta cuando se hace esa alusión al ministro de Energía como que fracasó en las negociaciones efectivamente, o usted cree que de haber sido otro el enviado a dialogar podría haber terminado antes? No, yo no lo creo así. Rodrigo Álvarez es un gran ministro, una extraordinaria persona, y en definitiva en el gobierno nos toca jugar roles en diferentes fases y en diferentes etapas. Y a Rodrigo le tocó una fase dura del conflicto, en donde teníamos que primero implementar medidas que dieran pie, ¿no es cierto?, a la libertad de movimiento en la región. Nos encontramos en una región total y absolutamente bloqueada, y por lo tanto con ese ambiente era muy difícil avanzar en materias de negociación, así que por lo tanto... Más que las críticas a usted o al ministro de Energía, las críticas estaban apuntando hacia el empoderamiento que tenía, que se manejaba desde Santiago a través del ministro del Interior, el ministro secretario general de la Presidencia. La Roulette también jugó un papel importante, se dice, y desde ese punto de vista era imposible conseguir nada si no tenían efectivamente un poder de parte del gobierno. No, mire, yo creo que las atribuciones de quienes viajamos estaban absolutamente claras y predefinidas, pero en definitiva cuando tenemos un ambiente con una región total y absolutamente paralizada, en una región donde la vida normal, cotidiana de Aysén estaba muy lejana a lo que se estaba viviendo en esos días, cuando había desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, los niños no podían ir a clase, teníamos barricadas, no había libre circulación, eso hacía que el ambiente fuera bastante tenso, y además en los momentos que nos sentamos a la mesa también hubo una actitud en donde muchas de las personas que participaban de la misma comprendían que si no había una respuesta 100% a lo que ellos planteaban en una materia, era imposible seguir avanzando en los otros temas. Por lo tanto, esta fue una fase que requería de tiempo, de mucho acercamiento informal, en el cual a mí me correspondió llevarlo durante varios días, lograr que se desbloqueara y posteriormente, ¿no es cierto?, comenzar a sentarnos a la mesa, y en definitiva llegó un minuto en el cual, un día miércoles, si mal no recuerdo, cuando íbamos hacia una escuela a trabajar en comisiones tal cual lo habíamos planteado, se dieron algunas situaciones en Aysén fundamentalmente con interrupción del libre tránsito de las personas, de los vehículos. Se generaron algunas situaciones con Carabineros, que tenía como misión mantener el orden público, y eso hizo que la mesa en definitiva fallara en su implementación en esa oportunidad, y posteriormente lo retomamos como opción alternativa aquí en Santiago. Sí, se retomó el diálogo. Se ha hablado mucho respecto al papel que jugaron las fuerzas especiales que fueron enviadas y la ley de seguridad del Estado, que todavía no se retira, pero es parte de lo que a lo mejor podría suceder en los próximos días. ¿Usted lo haría de nuevo? Usted no lo pidió, pero ¿pediría fuerzas especiales en el caso con la situación que usted está describiendo ahora? Bueno, es que aquí lo que pasa es lo siguiente, o sea, un gobierno tiene la obligación y el deber constitucional de hacer respetar, ¿no es cierto?, el orden público, y en ese sentido estábamos en una situación de fuerza por parte de la movilización que necesariamente hacían que el gobierno tuviera que implementar los mecanismos que tiene a su alcance para tratar de revertir esa situación. Ahora, afortunadamente, con la invitación que se le hizo a los dirigentes la semana recién pasada, se pudo hacer un llamado conjunto entre la autoridad y los dirigentes a que regrese la paz social, y eso permitió que prácticamente al día siguiente, a pocas horas, esto comenzara a volver a la normalidad, la acción de las fuerzas especiales ya no fuera necesaria, y en definitiva nos pudiéramos reencontrar donde siempre habíamos estado, en torno a una mesa de trabajo. Subsecretario, usted ha dicho que durante ese tiempo se mantuvo con contactos informales, o no oficiales por lo menos, y también lo hicieron algunos de los parlamentarios de la zona. ¿Quién juega qué rol ahí? Porque se dice también que, por ejemplo, el senador Horvath le pagó los pasajes para que vinieran acá quienes negociaban, los voceros del movimiento. Bueno, aquí mira, cada cual tiene su parte, ¿no? Los parlamentarios de la región, yo tengo un especial reconocimiento para todos y cada uno de ellos.
Hay gente que no comparte las ideas del gobierno, como el caso de René Alinco, que ha sido una persona que permanentemente ha estado dispuesto a colaborar, que ha manifestado su punto de vista, y él ha jugado un rol importante, por ejemplo, en el tema de las becas, que se van a entregar producto de esta negociación. Era un tema que él venía planteando mucho tiempo antes, el tema del subsidio al empleo que vaya al trabajador también. René Alinco tiene un proyecto en la Cámara de Diputados que va en ese sentido, por lo tanto aquí todos, tanto los diputados y senadores de gobierno como de la concertación, jugaron un rol en un minuto determinado para que se destrabaran, ¿no es cierto?, las situaciones complejas, difíciles, y pudiéramos estar conversando tal cual lo hacemos nosotros hoy día. Sí, subsecretario, cuando yo escucho al senador Walker, Patricio Walker, señalar que muchas de las cosas, algunas de las cosas que están en estos puntos, estaban ya presentadas por ellos anteriormente, cuando escucho al senador Horvath también señalar más o menos algo en la misma línea, me llama la atención, y a eso sumo el que muchas de las cosas que fueron presentadas de alguna manera se ratificaron en Santiago, pero se dice no se escuchaba o no se entendía bien lo que se quería decir en ese momento. Pero yo creo que el senador Walker lo refleja muy bien en una entrevista en un diario donde señala de que muchas de estas materias se presentaron durante muchos años de los gobiernos de la concertación, y cuando no hubo una respuesta o se dio una respuesta que posteriormente no se cumple o no se materializa, eso acumula frustración, acumula sentimientos de rabia, acumula apatía hacia el sistema político, afecta la credibilidad, ¿no es cierto?, de las instituciones, y tenemos este movimiento que surge espontáneamente como respuesta a muchos años de postergación. Eso Iván Fuentes lo ha manifestado en muchas partes. Este no es un movimiento contra el gobierno actual, contra el gobierno del presidente Piñera, sino que es un movimiento, ¿no es cierto?, contra un sistema o contra muchos años de postergación. Nos tocó a nosotros enfrentarlo, y yo creo que el gobierno, en conjunto con la mesa, con los habitantes de Aysén, van a marcar un hito fundamental respecto a lo que es la relación de un gobierno con las regiones, y yo creo que eso es lo rescatable, eso es lo importante, y ahora nos corresponde una segunda fase, y esa segunda fase es, por supuesto, implementar este conjunto de medidas que tienen un objetivo, y ese objetivo es apuntar a reducir el costo de vida en una región extrema con muchas localidades aisladas. Todas las medidas apuntan a lo mismo. Hoy se anunció por 4 meses 1 metro cúbico de leña por familia, que había sido una propuesta también o una promesa de parte del presidente Sebastián Piñera. ¿Cuál de todas usted cree va a ser la más difícil de negociar, considerando, por ejemplo, que los combustibles no se llegó al punto que ellos querían para que fuera reducido? Bueno, mira, en el tema de los combustibles ellos tenían una idea fija, que era una reducción pareja del 20% del valor final de venta en las estaciones de servicio. Eso se explicó, y con el paso de los días ellos comprendieron que no había posibilidad de una medida de esas características, de esa naturaleza, por el esquema, ¿no es cierto?, impositivo que tiene el país. Pero sí existen medidas complementarias. Cuando hablamos de altos niveles de costo de la vida, tenemos dos fórmulas de tratar, ¿no es cierto?, de compensar esa situación: disminuir directamente los precios, o bien entregarle a las personas subsidios que aumenten su poder adquisitivo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es, primero, entregar un subsidio al costo del transporte del combustible entre la planta de Calbuco en la 10ª región y la planta de Chacabuco en la 10ª, en un 50%. Y a su vez, desde el punto de distribución, planta Chacabuco, a los distintos puntos de la región, al interior de Aysén, ¿cierto?, subsidiar ese costo de transporte en un 70%. Y adicionalmente, en los puntos donde está la gran masa de pescadores, en Melinca, en Puerto Aguirre, y en el área continental más aislada como Villa O'Higgins, se van a hacer convenios para puntos remotos de distribución de combustible que permitan a su vez rebajar aún más el costo o el precio final. Ahora, eso específico, pero se relaciona mucho también con la creación de una zona franca, que ayuda también a una reducción. Bueno, indudablemente, porque el tema de la zona franca, ¿qué beneficios tiene? Tiene los beneficios de que diferentes insumos que se puedan adquirir no están grabados por el impuesto, por ejemplo, del valor agregado, y eso significa que la comunidad va a poder adquirir bienes más baratos, que aumenta su poder adquisitivo y va, ¿no es cierto?, precisamente a mejorar su condición y calidad de vida. Ahora, existen, lo decía el senador Horvath también, yo conversé con él, responsabilidades políticas que deben ser asumidas por las autoridades. Bueno, aquí el gobierno es un equipo, y en ese sentido cada cual tiene su parte, y yo siento que hoy día
pasamos una fase compleja, una fase difícil, en la cual tratamos con buena disposición, con buena voluntad, de mantener siempre los canales abiertos del diálogo, que fructificó, ¿no es cierto?, el viernes de la semana recién pasada. Y hoy día, ¿no es cierto?, tanto el gobierno regional, la cual está a cargo de la señora intendenta, Pilar Cuevas, los ministros sectoriales, la subsecretaría, nos corresponde una segunda fase, una segunda etapa, que es implementar esas medidas. Aquí lo que no puede pasar es de que los compromisos asumidos demoren una eternidad en llegar con sus beneficios, ¿no es cierto?, a la comunidad de Aysén. Tenemos que preocuparnos todos, y en eso estamos, definiendo un cronograma de trabajo para que en la misma región de Aysén cada sector vaya, ¿no es cierto?, a implementar y a explicar el contenido de esas medidas. En ese sentido, cuando se le pregunta, perdóneme que vuelva a la pregunta inicial, pero a la intendenta dice: yo hice todo lo que me ordenaba el gobierno central. Bueno, la intendente, los intendentes en general del país representan, ¿no es cierto?, al gobierno central, tienen su misión, tienen su rol, y hoy día entramos todos a esta segunda etapa, intendente incluida, gobierno regional, seremis, jefes de servicio, directores de lo mismo, subsecretarios, equipos técnicos de los ministerios, ministros de Estado. Estamos todos preocupados de que este trabajo conjunto que culminó el día viernes en su fase de ponernos de acuerdo, y ahora pasamos a la etapa de implementación, tenemos que todos, ¿no es cierto?, con energía renovada, sacarlo adelante pronto. ¿Nada que aprender en cuanto a la forma como se llevó la negociación entonces? Bueno, lo que pasa es lo siguiente: cada negociación tiene sus particularidades. A mí me tocó estar en el conflicto mapuche, en donde estábamos a puerta de un acuerdo y de pronto se nos caía, y 2-3 días después reiniciamos las conversaciones. Aquí indudablemente que tenemos que poner mucho énfasis en lo que dice relación con detectar a tiempo aquellos focos que nos pueden generar algún tipo de dificultad, abordarlos políticamente inmediatamente donde corresponden y tomar las acciones, pero que haya una receta de cómo abordar un proceso de esta característica, yo creo que es imposible, porque cada uno tiene sus factores, sus variables y sus características. Se nos fue el tiempo, subsecretario. Una sola pregunta: miércoles o jueves, decía en la presentación, a lo mejor ya comienzan las negociaciones en las primeras mesas. ¿Va a ser posible? Sí, absolutamente. Yo, de hecho, hoy día en la tarde, junto al ministro Larroulé, tuvimos una reunión de trabajo con más de 10 subsecretarios, en donde nos estábamos colocando de acuerdo precisamente en un esquema de trabajo, en un cronograma a definir para comunicarlo a la mesa social del Movimiento por Aysén, y entre todos sentarnos a la mesa a conversar en cómo implementamos estas medidas. Bien, subsecretario, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde, que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Estamos poniendo fin también a este segmento de noticias, regresamos inmediatamente con más.